Bien, hoy la lectura es, siempre la lectura es fuente inagotable, ¿no? Palabra de Dios, en la cual siempre podemos ir a encontrar, a beber y nunca se agota, siempre hay riquezas. La bondad que yo pude rescatar en el día de hoy ante esa protesta de Pablo ante la comunidad de los Gálatas. Tan tontos son, Gálatas, estúpidos. Comenzar con el espíritu y terminar por la carne. Luchar la perfección y la grandeza humana entre ellos mismos en base a lo que se llama el cumplimiento de, eh, de las leyes, de las normas del judaísmo. ¿Quién nos salva? ¿Es nuestro cumplimiento de disciplina, de normas, de leyes? ¿O es la gracia del Espíritu Santo recibida por fe en Cristo Jesús? ¿Somos nosotros los que nos hacemos santos con nuestro esfuerzo? ¿O es un regalo de Dios el sentirnos libres de pecados, ligeros, amantes de los demás y amantes de nuestra propia vida? ¿Es Dios quien nos salva o somos nosotros con leyes, normas, principios, reglas y alcance de éxitos los que alcanzamos nuestra estima, nuestro bienestar, nuestro darnos a los demás? Este es el tema y la respuesta de Pablo es un regalo, es una fe. Entonces el Espíritu no está atrapado por nosotros. Dice el Evangelio, pidan, es un regalo que se nos da, llamen, es un regalo el que se nos abra, toquen a la puerta, el que pide recibe, el que toca se le abre, el que llama se le escucha. Entonces Dios viene a darse. En ese sentido, no tenemos que vivir nuestra vida en la ausencia de Dios, en la soledad de nuestro propio yo. Convocamos la presencia del Espíritu Santo, la vida de Dios conmigo. Y así la vida es mucho más llevadera. Tal vez el verdadero signo profundo del enviarlo de dos en dos no es que te acompañe otro, es que te acompañe Jesús. Es que te acompañe el que está dentro de ti, es que te acompañe aquel que puede acompañarte todavía en la muerte, en la soledad. Dice San Agustín, si al infierno bajara, amor de mi vida, allí te encontraría. Y nos dice la psicología profunda que ser amado es nuestra estabilidad más profunda. El niño crece en la medida que es amado, madura. En la medida que no es amado, pues puede hasta enloquecer y morir. Y cuando uno tiene esa estabilidad de haber sido amado, sentir ese amor de los demás, de tus padres, de, de, tus, eh, de tus criadores, de tu formador, se convierte en un amor de ti mismo a ti mismo. Y eso se llama autoimagen. Lo que dicen de mí y lo que yo digo de mí, pero lo que yo digo de mí lo aprendí de lo que dicen de mí, de tal manera que yo me alimento del amor recibido, el amor recibido. Quienes me han amado me han enseñado a amarme a mí mismo. Y el verdadero amor es sentirse amado por Dios. Cuando tú recibes el perdón de Dios, no importa cuál sea tu pecado. Piensen, por ejemplo, en el hijo pródigo cuando llega. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Llega con el corazón destrozado y llega autoasqueroseado. ¿Sí? No merezco. Y sin embargo recibe abrazos, besos, fiesta, el ternero más gordo, el anillo en el dedo, la mejor ropa. Eh, y todo ese amor se debe convertir necesariamente en un autoaprecio. Más allá del amor del Padre, es el amor por mí mismo, que está alimentado por el amor del Padre. Cuando tú vas y te confiesas y sientes que Dios te limpia y te purifica. Cuando vas a la misa
y con la palabra siente que Dios te saca de tu infierno. Cuando activas la oración y siente la fuerza del Espíritu Santo, pues ahí está todo el misterio de tu propia grandeza. Como dice Pablo, vivo yo, pero no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Esta realidad de que somos del Espíritu, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu, y el Espíritu Santo vive en nosotros. Mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, no tengan miedo. Esta convicción de vivir acompañado y llenos de Dios, de vivir amados en Dios. No dice que Cristo te ama desde fuera, no, no, no. Es la experiencia de estar acompañado y en la soledad, estirarte de rodilla a pedir como un niño ayuda. Papá, papá, ¿dónde estás? Hasta encontrar a Dios. Es la experiencia de no estar solo. Se cuenta de Dominguito Sabio, santo salesiano, que en sus grandes caminatas para ir a educarse a la escuela, un día un hombre lo encontró en el camino y le dice, pero ¿y qué tú haces solo tan lejos de tu casa? Y el niño responde, Señor, yo nunca ando solo. Y siguió su camino. Y el hombre dice, algo grande se espera de ese niño, consciente de la presencia amiga de Dios desde su más tierna infancia. Esa es la verdad que profesamos, que ya Dios está entre nosotros, el reino de Dios, la vida de Dios, se nos ha dado con el Espíritu Santo en nuestros corazones. Que Dios sea bendito. Bien, retomando, entonces, ¿qué vimos la última clase? Alguien que nos empate. Yo creo que veo a Tuto por ahí, ¿no? No se había retirado. Vamos. Sí. Ayer hablamos un poco de las fuentes. Fuentes primero es lo que ha vivido sin nadie ha explicado. La fuente segundo es lo que alguien te ha explicado, ha vivido y al final ha explicado, como por ejemplo, algo que alguien me explicó, pero yo no ha vivido. Eso es en la fuente segunda. Y también habla un poco de el mundo real, donde encontrar la sustancia. Todo que tiene materia ocupa un lugar en el espacio. Significa que toda la materia, toda la cosa que puedo decir que materia, en el mundo del espacio tiene un lugar especial, ocupa un lugar especial. Y también dice, somos existencia, pero tenemos no somos existencia, pero tenemos existencia. Okay. Y habla un poco, conocer es conocer la realidad. Para conocer algo hay que entrar en la realidad. Y hablaba un poco también de las materias. Hay materias de la mente, por ejemplo, la materia de la mente tiene dos tipos de materia en la mente. Como
al final tú nos decías que los dos tipos de materias que tenía en la mente, más o menos hace eso. Sí, esa es la parte que no hemos logrado todavía aterrizar, ¿no? Una cosa es la materia, sí, voy allá. Una cosa es la materia en tanto que acto o que el cual Aristóteles encuentra en la materia la existencia, ¿no? La materia o la existencia de los seres en este mundo. Y otra cosa es la materia en la mente. Bien, vamos a ver. Otra participación, seminario. Buenos días, profesor. Sí, buenos días. Estuvo dando una cuestionante. ¿Cómo conozco la existencia de este mundo? Entonces usted decía que haciendo contacto con la materia. Que también nosotros no somos existencia, como decía Tuto, sino existente. Que solo en Dios hay existencia pura. También otra cuestionante que usted recargaba era, ¿qué significa que existe? Entonces dio respuesta a esta pregunta diciendo que cuando uno está en acto, solo estando en acto existe. Y que todos los seres de ese mundo no son sustancia, pero están sustanciados. Y que sin la materia la existencia no es existencia, y sin la forma el accidente no es accidente. Y que según Aristóteles, si le quitamos la materia, le quitamos la existencia junto con la esencia al ser. Ok, bien. Bueno, entonces, el tema donde nos quedamos fue el tratar de identificar los dos tipos de materia que están dentro de lo que se llama el espacio intramental. Decimos que hay una materia extramental que está en los objetos. Siempre volvemos a repetir aquello de que extramental no significa extranociológico, ¿verdad? Fuera del conocimiento, todo está dentro del conocimiento. Pero dentro del conocimiento hay un extramental y hay un intramental. Y lo que está en la mente son las mediaciones, las ideas, las imágenes, los aprendizajes. Mientras que lo que está en el espacio compartido, el espacio de los objetos, es lo extramental, lo que está fuera de mi mente, fuera de mi cabeza, lo que está a la vista, lo que me rodea. Está dentro del conocimiento todos esos objetos, pero no están dentro de mi cabeza. Están fuera de mi cabeza porque no son mis ideas, son las realidades. Lo que yo conozco son las realidades que están fuera de mi cabeza. Ustedes están dentro de mi conocimiento, pero no están dentro de mi cabeza. Siguen estando en ustedes mismos, sustancias existentes en ustedes mismos. Están dentro de mi conocimiento, pero no dentro de mi cabeza. O sea, dentro de mi cabeza están mis ideas sobre ustedes. Están lo que se llama las mediaciones, los aprendizajes, desde el cual yo interpreto el mundo. Entonces, cuando entramos al mundo interno, que es el mundo de las mediaciones, el mundo intramental, decimos cuántos tipos de materia hay. Y decimos también hay dos tipos de materia lógicas, dos tipos de materia intramentales, dos tipos de materia conceptuales. Ahí hay tres palabritas, ¿verdad? Conceptuales, hay dos tipos de materia conceptuales, hay dos tipos de materia intramentales y hay dos tipos de materia lógicas, intramentales y conceptuales. Ahora bien, hay un dentro y hay un fuera. Una de esas materias está dentro y otra materia está afuera. ¿Dentro de qué y fuera de qué? Entonces yo les decía, tenía un poco de problema de identificar el criterio de adentro y afuera y el que dentro de la mente, y el criterio que identificamos fue el modo absoluto, lógico, ¿verdad? Y el a modo de parte. Eso todavía no lo hemos esclarecido, se esclarecerá más tarde, pero dentro del modo absoluto, dentro de lo que se llama, no sé, tal vez digamos dentro de lo que se llama la definición, también es riesgoso decir, porque en la definición no solamente está el modo absoluto, también está el modo de intención lógica, pero
dentro de la modo de parte o dentro del modo absoluto lógico, dejémoslo así por ahora, hay una materia que es la que entra en la definición, por ejemplo, de hombre. Hombre es animal racional. Al decir animal, esa es la materia que entra dentro del modo absoluto. Y hay una materia que es la que vamos a estar explicando en el día de hoy, que está fuera del modo absoluto o que está fuera del modo absoluto lógico, ¿no? O está fuera del modo absoluto, del a modo de parte, que es esa materia que es la que Tomás le va a llamar, por un lado, materia asignada, que tal vez no sea tampoco materia asignada. Hay que descubrir realmente, identificando el objeto, vamos a manejar en este texto 4 tipos de materia. Ojalá no se me pierdan, ojalá alguno pueda seguirme el rastro. Vamos a ver. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Ok, en el numeral 5 sería ya los últimos párrafos de la página 36. El numeral 5 dice, estuvimos viendo un poco el dulzor, el sabor. Eso ahí habría que dedicarle un poco más de tiempo, porque es una forma de salvar a partir de ese texto la objetividad de lo sensible, ¿verdad? La objetividad de lo sensible. Cuando digo objetividad de lo sensible, el color ¿es subjetivo o es objetivo? El sabor ¿es objetivo o es subjetivo? Entonces ahí Tomás nos muestra que como hay una materia, es necesariamente objetivo en base a la materia. Y si lo miramos en base al calor que hay en el sentido, que es la vida, la vista en el ojo, el gusto en la lengua, entonces, visto desde ahí, es algo que pone el ser humano o que pone el ser vivo. Pero como hay una materia que se disuelve, entonces es algo objetivo. Bien, entremos al numeral 5. Nuestra intención es identificar la diversidad de las materias. Dice, como el principio de individuación es la materia, casi parece seguirse de esto, que la esencia, la cual comprende en sí la materia y la forma, a la vez es solo particular y no universal. Bueno, vamos allá. Lo primero que nos dice es el principio de individuación. ¿Qué significa principio de individuación? El problema se introdujo con Platón. Platón había dicho que hombre es universal. Es una idea que está en mi cabeza. ¿Y qué significa universal? Que es una idea que se aplica a todos los hombres. Eso significa universal. Sócrates, Pedro, Luis serán particulares, pero la idea, el concepto que nosotros manejamos de Pedro o Luis es universal. Así, por ejemplo, cuando yo veo un perro o veo una vaca, la vaca o el perro con el cual yo pienso toda la vaca y todos los perros del mundo, eso es lo que Platón le llama universal. Las mediaciones en la idea, no en las imaginaciones, porque las imaginaciones son recuerdos de lo particular. Los animales tienen imágenes, pueden tener incluso ensoñaciones, los animales superiores, pero no llegan a tener ideas. Entonces, lo que es universal es las ideas que se expresan en el lenguaje, no las ensoñaciones o las imaginaciones a las que hacemos referencia en fantasías, en ilusiones, en caprichos. Ahí no es que entra la universalidad. Recuerden que el entendimiento se divide, nuestra cabeza se divide en sensitiva e intelectiva. Entonces, cuando hablamos del mundo de los universales, estamos hablando del mundo de las ideas. Estamos hablando del entendimiento, no de los sentidos. Los recuerdos que un perro tiene de su amo, eso no es universal, eso es particular.
Ahora, cuando tú me preguntas, ¿qué es Sócrates? Yo te digo, Sócrates es un hombre o Luis es un seminarista. La palabra hombre es universal porque no se agota con ningún hombre, se aplica a todos los hombres habidos y por haber, antes de Cristo, ahora, los hombres habidos y los por haber. No solamente hombre, la palabra seminarista no se agota con los seminaristas dominicanos o los seminaristas latinos o europeos, o sea, esa palabra es una palabra universal, se refiere a los habidos y por haber. Es como la palabra triángulo, que aunque no exista ningún triángulo, eso es una palabra universal. Claro, para que sea universal, tiene que existir por lo menos un triángulo. ¿Qué significa eso? Tiene que existir un universo. Un universo es un conjunto de elementos. Si el conjunto de elementos, como dice Frege, es un conjunto vacío, Frege pone el ejemplo de los habitantes del planeta Marte, los marcianos, decimos nosotros. Como en nuestras observaciones no hay habitantes en el planeta Marte, entonces decía, es un conjunto vacío. Pero de alguna forma, en la filosofía atomista y en la filosofía aristotélica, un conjunto vacío no es un conjunto, porque para ser un conjunto tendría que tener por lo menos un elemento, por lo menos tiene que ser un conjunto unitario. Y eso que la palabra conjunto, lo que me está diciendo en su etimología es que hay varios, junto con otros, de tal manera que aún si uno mirara la etimología de la palabra, un solo elemento no fuera un conjunto, pero aceptamos que para que haya universo, por lo menos tiene que existir un elemento. Siendo eso, claro, si decimos, por ejemplo, podemos hablar con verdad con un conjunto vacío. El caso, por ejemplo, de la no existencia de Superman. Cuando yo digo que el Superman no existe, estoy hablando con verdad y estoy haciendo referencia al mundo. Entonces uno se pregunta, ¿hay un espacio receptivo de esa verdad de la no existencia de Superman? Un espacio que le llamábamos el espacio compartido. Hay un espacio de referencia. Le podríamos llamar a ese espacio de referencia un conjunto vacío, donde lo que se afirma es la vaciedad de Superman en ese mundo, la no existencia de Superman. Yo no me atrevo a negarlo, pero cuando se habla de conjunto, más que hablar de un conjunto de vaciedad, porque aquí más bien es un espacio de verdad y de objetividad, pero para hablar de un conjunto, al carecerse de un elemento, porque tú no puedes decir en qué parte del conjunto está la no existencia de Superman, como si Superman fuera un elemento del conjunto. Ese conjunto vacío es todos los espacios, no es un elemento del conjunto. No sé si logran verlo. No es, ¿dónde está la no existencia de Superman? Podríamos decir, todo el conjunto está lleno de la no existencia de Superman. Si a ustedes le dicen, Monseñor Osoria no está ahora mismo en el aula clase con ustedes, ¿en qué parte no está Monseñor Osoria? En todas partes. De tal manera que no es un elemento, no es un elemento del conjunto. Entonces, como que es forzado hablar de conjunto. Más bien es un espacio que, aunque sea de referencia, es un espacio de objetividad, pero no un espacio de universo. Entonces, repetimos, el concepto conjunto vacío es un concepto válido en matemática, pero aquí en filosofía noxiológica, en filosofía realista, sería un concepto forzado. Por ahora lo que aceptamos es que para que haya un conjunto, por lo menos debería haber uno, que todavía forza, porque en etimología conjunto significa junto con, se necesitan por lo menos dos que hagan conjunto. Pero bien, vamos a no forzarlo, porque hay conocimiento ya cuando decimos Pedro está en el aula. Entonces el aula es el conjunto donde Pedro es el elemento al que yo hago referencia. Bien, entonces,
cuando decimos principio de individuación, y yo utilizo y digo la palabra, hay 20 hombres en el aula clase. ¿Qué es, cómo aquí se ha activado el principio de individuación? Bueno, que el concepto hombre, que refiere a todos los hombres habidos y por haber, es un concepto universal, porque no solamente hay un elemento, sino que hay millones de elementos, como hay millones de hombres, y no solamente los hombres vivos, sino que en mi intención, si yo despojo de intención la palabra hombre no solamente hace referencia por sí misma a los 20 que yo estoy señalando, signando, sino que hace referencia a todos los hombres habidos y los que faltan por nacer. A todo aquel que le quepa la palabra hombre, cabe dentro del conjunto, del universo, sin quedar ningún hombre afuera. En ese sentido, Platón entendía que nosotros manejamos un lenguaje con ideas universales, un lenguaje que lo individuamos. Entonces decimos principio de individuación. Cuando yo cojo la palabra hombre y digo Pedro hombre, Pedro es un hombre, entonces la universalidad se quedó en Pedro. O sea que yo me estoy refiriendo a este hombre, no a todos los hombres. Eso es lo que se llama principio de individuación. Principio de individuación, individual. Coger el universo e individuarlo. Esa individuación, si uno mira la lógica, en lógica ustedes han oído que se dice que por la cantidad o por la extensión, ¿verdad? Dice que los conceptos se pueden considerar por su comprensión, por su extensión. Son como las dos características principales de los conceptos, las ideas que son conceptos. Ahora, esos conceptos, por su calidad, afirmativo o negativo en el juicio, por su relación apodíctico, asertórico y accidentales, sin embargo, lo que interesa es por su cantidad. Por su cantidad, tanto la lógica tradicional como la lógica moderna pone incluso unos cuantificadores para decir todos los hombres, algunos hombres, un hombre. Entonces, por su cantidad puede ser, se dice, universal, cuando me abarca a todos. Cuando yo digo todos los hombres, no estoy hablando de algunos, ni estoy hablando de los dominicanos, ni estoy hablando de los franceses, ni estoy hablando de los seminaristas, ni estoy hablando de los astacios. Cuando yo digo los hombres, el hombre es un animal racional, el perro es un animal cuadrúpedo. ¿Cuáles perros están signados? ¿Cuál es el conjunto que está implicado en la palabra, en el concepto? Eso es lo que se llama universo. Todos, sin dejarme ninguno afuera. Todos los perros. Ahora, si yo digo todos los perros dominicanos, la palabra perro se individualizó en la dominicanización. Y yo creé otro concepto, porque no es lo mismo perros habidos y por haber que perros dominicanos. Porque cuando yo dominicanizo a los perros, se formó otro concepto. Quedaron fuera todos aquellos que no son considerados dominicanos. Ahora bien, cuando hablamos de perros dominicanos, si el concepto no es perro, sino dominican perro, por decirlo de alguna manera, un concepto que aunque forme compuesto, quiero encontrar la unidad de significado, ese conjunto es universal en el sentido no de perro, sino de dominican perro. No sé si me cogen la idea. El universo no es el de la perreidad, es el de la dominican perreidad. De tal manera que no estoy manejando, estoy manejando un concepto compuesto, como cuando decimos limpia bota. No nos referimos ni a limpiar ni a bota, sino a un nuevo concepto. Entonces, hay un nuevo universo. Entonces, ¿qué significa universal?
que hay un conjunto de elementos, por lo menos uno. O sea que el concepto Superman queda descartado. Claro que el concepto Superman es platónico, pero por lo menos queda descartado en la filosofía aristotélica como universal. En Platón sería universal, pero eso ya sería meterlo a usted en confusión para lo que queremos explicar. Porque la universalidad para Platón se da hacia adentro. O sea, si decimos, por ejemplo, sirenas, o decimos, por ejemplo, ¿cuál es el centauro? Son tanto la sirena como el centauro pertenecen a la mitología griega. Entonces, la sirena y el centauro son universales en el mundo de Platón. Y sin embargo, no existe un elemento extra mental, extra conceptual, que tenga, que sea sirena o que sea, bueno, se nos acabó el tiempo, muchachos. Nos vemos entonces en el próximo encuentro, en unos 15 minutitos. Bye.